La siguiente investigación se trata sobre las estrategias de aprendizaje de estudiantes con discapacidad sensorial en la licenciatura en informática, un estudio de caso. Elaborado por Catherine Tobio Doria, mi persona Sofía Segovia Arcumedo, junto al acompañamiento de nuestra directora Linda Luz Lee. La inclusión educativa ocupa un lugar central en esta investigación, ya que se enfoca en las estrategias de aprendizaje empleadas por estudiantes con discapacidad sensorial, puede ser auditiva, visual o sordoceguera, en el programa de licenciatura en informática en los últimos 5 años. Para esta investigación es importante tener en cuenta el concepto de estrategias didácticas y estrategias de aprendizaje. De acuerdo con encuestas y colaboradores, las estrategias didácticas son esos recursos que utiliza el docente en el aula. En cambio, las estrategias de aprendizaje, según García, son las herramientas y los recursos que utiliza el estudiante de forma consciente e intencional para el procesamiento y el almacenamiento de la información. En el programa de licenciatura en informática se reciben estudiantes con discapacidad sensorial y esto es un paso muy importante hacia la inclusión, pero existe un desconocimiento acerca de las estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes, ya que se desconocen sus desafíos, las necesidades individuales y por último que hay una escasa comprensión sobre cómo adaptar las actividades grupales e individuales, lo que limita la implementación de las estrategias, que ellos puedan también demostrar todas sus capacidades y por último que se creen aún más barreras de las que ya persisten. Como objetivo general tenemos analizar las estrategias de aprendizaje para así poder identificar cuáles son los retos. Como objetivo específico, primero tenemos identificar las estrategias de aprendizaje y los retos. Segundo, documentar las estrategias aplicadas. Y por último, proponer recomendaciones para mejorar la experiencia en el aula de los estudiantes. En cuanto a la metodología, tenemos un paradigma simbólico o interpretativo, que de acuerdo con Roca existe una verdad y que es subjetivo, apoyándonos en el enfoque cualitativo, ya que este se centra en comprender los significados y las experiencias de las personas dentro de su contexto, mediante un proceso inductivo, flexible y descriptivo, donde el investigador interpreta la realidad de la perspectiva de los participantes. Además de eso, el diseño metodológico fue el estudio de caso. Uno de los referentes, Robert King, nos dice que este permite estudiar un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real. Por último, las fases fueron las propuestas por Montero y León. La primera de ellas fue la selección y la definición del caso. Al final fueron dos estudiantes, uno con baja visión y otro con ceguera total, ya que pues no todos fueron voluntarios a participar dentro de la investigación. Como segunda fase tenemos la elaboración del instrumento, que es una guía de preguntas validada por 4 expertos de la Universidad de Córdoba. Además de eso, giraba en torno a 5 ejes. El primero de ellos fue el uso de herramientas, materiales adaptados, las estrategias de aprendizaje, el apoyo por parte de docentes y compañeros y por último, experiencias o sugerencias adicionales. Como tercera fase tenemos la localización de las fuentes y aquí se aplicó la entrevista semiestructurada, una fue de forma virtual y otra presencial entre 45 a 60 minutos. Como cuarta fase tenemos el análisis e interpretación de los resultados que se realizó mediante un análisis inductivo en el software de Atlas TIC, en el cual primero se realizó la transcripción de las entrevistas. Luego se cogieron los códigos, dentro de ellos conceptuales, temáticos, descriptivos y emocionales. A medida que se iba leyendo la entrevista, se iba realizando la codificación y por último la categorización. Dentro de esas categorías tenemos las estrategias de aprendizaje, metacognitiva, cognitiva, manejo de recursos
o apoyo, y por último los retos o las barreras que enfrentan los estudiantes. Como última fase tenemos la elaboración del informe, donde se integraron los hallazgos de las entrevistas. Primero de ello fue la matriz de categoría, donde se organizaron las estrategias, y por último las recomendaciones para mejorar la experiencia de los estudiantes en el aula. Los resultados están organizados de acuerdo a los objetivos. El primero, identificar las estrategias y las barreras. La primera estrategia es la estrategia cognitiva, que hace referencia a esos procedimientos mentales que realizan los estudiantes para relacionar la información con los conocimientos previos, mediante la elaboración de resúmenes, construcción de mapas mentales y ejemplos prácticos. La estrategia cognitiva hace referencia a la forma en cómo gestionan de manera autónoma su aprendizaje, mediante la organización de sus actividades, el control de los avances y las evaluaciones de los resultados alcanzados. Por último, tenemos las estrategias de manejo de recursos o apoyo, que hace referencia a esas herramientas que utilizan para el proceso de aprendizaje. Además de eso, la ayuda que reciben de otras personas, pueden ser compañeros, familiares, docentes, etc. En cuanto a las barreras, las clasificamos en tres. Pedagógicas, que se tratan sobre las metodologías poco inclusivas y las evaluaciones rígidas y estandarizadas. Las tecnológicas, que hacen referencia a esos materiales y a las plataformas no adaptadas. Y por último, las actitudinales o sociales, que es la falta de sensibilidad y apoyo por parte de la comunidad universitaria, y la dependencia a terceros, ya que al no contar con los materiales adaptados siempre van a necesitar ayuda de otras personas. Como segundo objetivo tenemos documentar las estrategias, y esto se realizó mediante una matriz de categoría organizada en las estrategias de aprendizaje, definiciones en base a autores y la aplicación de la estrategia en el aula. Y se encuentra en un documento elaborado que tiene como título Estrategias y recomendaciones para la inclusión de docentes en formación con discapacidad sensorial en la carrera de licenciatura en informática. Último objetivo, tenemos proponer recomendaciones para mejorar la experiencia de los estudiantes en el aula, organizado en 4 apartados. El primero de ellos está dirigido a fortalecer la autonomía individual. Se recomienda una organización en los documentos, por ejemplo, que cuente con título, subtítulo, párrafo, un interlineado, una tipografía clara, ya que algunos documentos, por ejemplo, en el área de la programación, son documentos escaneados que los lectores de pantalla no los leen. Además, se recomienda utilizar un lenguaje inclusivo en el aula y que se brinden los ajustes razonables. Como segundo punto, tenemos garantizar el apoyo académico y tecnológico, implementar espacios de tutorías personalizadas y establecer redes de apoyo entre estudiantes y docentes, y disponer de recursos tecnológicos y plataformas accesibles. Como tercer apartado tenemos mejorar las dinámicas grupales, esto mediante las actividades que favorezcan la colaboración y la participación equitativa entre los estudiantes, y aplicar metodologías que valoren tanto el trabajo grupal como individual. Como cuarto apartado tenemos consolidar un respaldo institucional. Primero que todo, realizar talleres de sensibilidad a la comunidad universitaria sobre las discapacidades e inclusión. Crear un registro o una base de datos de los estudiantes con las diferentes discapacidades, para así poder realizar un seguimiento y un acompañamiento. De obtener la información de los estudiantes con discapacidad sensorial en el programa, fue demorado debido a que la universidad pues no cuenta con un registro, una base de datos. Se nos hizo más difícil la aplicación del proyecto porque nos tocó dirigirnos a diferentes funcionarios de la universidad. Este estudio en otros contextos educativos
y con otras discapacidades. Además de eso, aumentar la muestra para contrastar los resultados obtenidos. Segundo, analizar la evolución de las estrategias a lo largo del tiempo, con el fin de comprender cómo cambian y se fortalecen a medida que el estudiante avanza en su trayectoria profesional. Tercero, explorar la influencia de las herramientas tecnológicas accesibles como lectores de pantalla o plataformas digitales inclusivas en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje. Por último, profundizar en la relación entre las estrategias de aprendizaje y la autorregulación académica, especialmente en el uso de la estrategia metacognitiva y de manejo de recursos para así poder realizar una comparación. Los hallazgos de este estudio nos demuestran que los estudiantes con discapacidad sensorial en el programa de licenciatura en informática sí utilizan estrategias de aprendizaje, pero estas se ven limitadas por las barreras presentadas, ya que no se cuenta con un respaldo académico sólido. De acuerdo con lo planteado por Aguinaga y colaboradores, la inclusión requiere docentes preparados y contextos adecuados porque no se puede depender únicamente de los esfuerzos individuales de los estudiantes. Y este es un aspecto en el que todavía nos toca seguir trabajando si realmente queremos promover la inclusión educativa. Además de eso, Montaner y colaboradores, Parra y Rojas, nos dicen que la inclusión no solamente se queda en el acceso a la educación, sino que implica transformar las prácticas y la actitud de la comunidad educativa, ya que la inclusión no puede entenderse únicamente como un principio teórico, sino como una práctica que transforma las realidades, ya que los estudiantes poseen la capacidad y la voluntad de aprender, autorregularse y aportar a su proceso educativo. Reflexionar sobre sus experiencias nos invita a repensar la universidad que queremos construir, una universidad que no solamente reciba estudiantes diversos, sino que garantice las condiciones para todos y que puedan desarrollarse con las mismas oportunidades. Porque incluir no solamente es abrir las puertas, es asegurarse que tengan el mismo camino y los mismos recursos para llegar a la meta.